hoy es la última clase, pero de esas 3 semanas, el 10 de mayo es festivo. Entonces, el 10 de mayo es martes y pues son 3 horas de clase, ¿no? Entonces, vamos a avanzarle un poquito. Bien, entonces ahora vamos a ver una presentación que también tiene que ver con el parto, porque se trata de la contractilidad uterina. Es decir, vamos a ver con un poquito más de calma cómo son las contracciones durante el parto y antes del parto. Porque, para que ustedes sepan, durante todo el embarazo hay contracciones, solo que no son todas de trabajo de parto. Y se van llamando de diferentes formas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vean. Al principio del embarazo, bueno, el tema es contractilidad uterina durante el embarazo. Hay unas contracciones que se llaman contracciones de Reynolds, ¿sí? ¿Qué características tienen estas contracciones? Bueno, se presentan desde antes de la semana 30. Desde antes de la semana 30 hay contracciones, pero vean, tienen una intensidad muy pequeña, apenas de unos 20 milímetros de mercurio de intensidad. Entonces aparecen antes de la semana 30, son poco intensas y además no son coordinadas. De repente dan una contracción, luego pasa una hora, dan otra contracción y son poco intensas. ¿Por qué? Porque en realidad no son contracciones de todo el útero, sino son pequeños acortamientos de las fibras musculares de diferentes partes del útero. Son frecuentes, pero casi no se sienten. Generalmente estas contracciones las podemos detectar cuando les estamos haciendo a las pacientes estudios, ¿verdad? En donde las conectamos a un aparatito que se llama cardiotocógrafo y ese aparatito sí puede detectar contracciones, aunque la paciente no las sienta. Entonces, estas son las contracciones de Reynolds y tienen estas características. Aquí podemos ver a una paciente, véanla, que pues obviamente no tiene cara de dolor y que tiene con unos cinturones especiales conectados, unos transductores que tienen unos cables que llegan a este aparatito, que es el que les digo, que se llama cardiotocógrafo. Uno de estos transductores recoge la frecuencia cardíaca del bebé. Luego vamos a ver que la frecuencia cardíaca del bebé normal va de 120 a 140 latidos por minuto, ¿sí? O sea, el corazoncito de un bebé late muy rápido. Entonces, uno de los transductores nos dice cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Y el otro transductor nos dice cuánto mide de intensidad las contracciones que esta paciente pueda estar teniendo, que además ni la siente, pero miren, aquí está teniendo una contracción de 20 milímetros de mercurio. Entonces, estas corresponden a las contracciones de Reynolds que se presentan antes de la semana 30, son poco intensas, de unos 20 milímetros de mercurio, no son coordinadas y muy poco perceptibles, ¿sí? Estas fueron las contracciones de Reynolds. Hay otras contracciones durante el embarazo que se llaman contracciones de Braxton Hicks. Estas son mucho más conocidas que las de Reynolds. Aparecen después de la semana 30. Y fíjense que ahora sí ya tienen más intensidad de 20 milímetros de mercurio. Más de 20 milímetros de mercurio. Y más o menos tienen una frecuencia promedio de una vez cada hora. Una vez cada hora. Y estas sí ya las siente la paciente. Las percibe la paciente, pero tienen esta característica principal y muy importante de que no son dolorosas. No son dolorosas. Entonces, fíjense, me voy a regresar a las de Reynolds para que vean todas las diferencias, ¿no? No las voy a mencionar, pero vean que son totalmente diferentes, ¿sí? Estas son las que se llaman de Braxton Hicks. Ya son más intensas,
Viene una más o menos cada hora, no son dolorosas y se presentan después de la semana 30. Aquí estamos viendo a una paciente con su pareja, que es la típica contracción que la mujer embarazada le dice a la persona que tiene ahí junto, mira, tócame la barriga, tengo una contracción. Y ahí está el otro tocándole la barriga, ¿no? Y sí se siente, ¿verdad? Se siente que se le pone dura la barriga. O no sé, van en el súper ahí empujando el carrito y la señora dice, mira, tengo una contracción. Y ahí está el otro tocándole la contracción, ¿no? O la comadre, ¿no? Y bueno, pues estas son las contracciones que yo les llamo las contracciones sociales del embarazo, porque pues todo el mundo quiere tocar cómo se pone dura la panza de una mujer embarazada y porque no le está doliendo, ¿verdad? Y por eso están jijiji, jojojo, y mira, tócame la barriguita, tengo una contracción, no me duele, qué bueno, ya me dijo el doctor que son normales, puedo tener una cada hora, y estas son las contracciones de Braxton Hicks, ¿sí? ¿Por qué a las de Reynolds no les digo sociales? Pues porque esas como no las toca, no las percibe la paciente, solamente que esté conectada, pues a qué horas le dice, mira, tócame la barriga porque tengo una contracción, no la siente, ¿sí? En cambio, la de Braxton Hicks sí ya la siente y se le siente dura la barriga. ¿Alguno de ustedes ha tocado una contracción de Braxton Hicks en una mujer embarazada? Bueno, cuando la toquen, se van a dar cuenta que sí se le pone dura el abdomen y es una contracción de Braxton Hicks. Lo más importante es, miren, que no le duele. Ahí está la sonrisota de la señora, ¿no? Después vienen ya las contracciones de trabajo de parto. Van a ver qué diferentes son las contracciones. Pero antes de seguir adelante, antes de las de Reynolds, no sé por qué no se me olvidó ponerla, hay unas contracciones que se llaman de Caldeiro-Barcia. Esas contracciones de Caldeiro-Barcia se presentan más o menos de la octava a la 15ª semana del embarazo, ¿sí? Y generalmente los libros ni las mencionan porque no las sienten las pacientes, ¿verdad? Esas solamente se pueden detectar, fíjense, ni siquiera con un cardiotocógrafo, sino se detectan con, con aparatitos especiales que les ponen electrodos al útero, ¿verdad? A través de la piel, se les ponen, hagan de cuenta como si estuvieran haciendo acupuntura, pero del útero, ¿no? Entonces, esas se llaman de Caldeiro-Barcia. No las siente la paciente y generalmente no las mencionan en los libros porque se tienen que detectar con un aparatito especial que no todos los hospitales los tienen y que porque como es un método invasivo hay que picarle al abdomen de la señora, no es como para que estarlas buscando, ¿no? Pero pues igual y alguna vez en el hospital se las preguntan o viene una pregunta en un examen, ¿verdad? De las contracciones de Caldeiro-Barcia. Esas son las primeritas. Bueno, ya después las de Reynolds que ya vimos, luego la de Braxton Hicks que ya vimos y ahora vamos a ver las contracciones del trabajo de parto. Vean qué características tienen. Primero, aparece una frecuencia evidente en ellas. Es decir, ¿se acuerdan que las otras eran coordinadas una de vez en cuando? Las de Reynolds, luego las de Braxton Hicks más o menos cada hora. Estas de trabajo de parto empiezan a tener una frecuencia, ¿verdad? Y cuando llegan a su frecuencia normal, va esa paciente a tener en 10 minutos de 3 a 4 contracciones que midan 1 minuto de duración cada 10 minutos. Esa es una característica de las contracciones del trabajo de parto. Obvio, es algo muy diferente a lo que hemos estado viendo. Ahora, son de mayor intensidad. Pueden llegar hasta los 60 milímetros de mercurio de intensas. O sea, vean, comparadas con 20 o con menos de 20, pues ya 60 milímetros de mercurio son bastante intensas. Además, duran más tiempo
no solo tienen una frecuencia, sino que duran más tiempo. Y vean lo más importante de las contracciones de trabajo de parto. Ya son dolorosas, ya duelen estas contracciones. Y además tienen la característica de tener el triple gradiente descendente, que ahorita vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Pero vean, las características de las contracciones de trabajo de parto ya son muy diferentes a las otras que habíamos visto. Aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ya está en sala de labor la paciente, ya tiene una intensidad mayor, ya se pueden percibir más fácilmente y ya le duele, ¿sí? Pero bueno, igual aquí el dolor no es tan intenso, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, las contracciones van aumentando de intensidad, ¿sí? Hasta que entonces ahora sí se percibe con dolor, ¿verdad? Vean aquí, pues sí, ya le está haciendo el cuento a la señora, ya está empezando como que a gritar, pero acá ya se ve que ya le duelen, ¿verdad? Entonces, una de las características más importantes de las contracciones de trabajo de parto es que son dolorosas. ¿Y qué es eso del triple gradiente descendente que ya habíamos visto un poquito hace rato? Bueno, vean que tiene una propagación descendente, es decir, que va del fondo del útero hacia el cérvix, hacia abajo, ¿verdad? Que dura más tiempo cerca de los marcapasos, que porque el útero también tiene marcapasos, que están en los cuernos, ¿se acuerdan de los cuernos del útero? Entonces, ahí empiezan las contracciones y duran más tiempo arriba que abajo, ¿sí? Y tienen más intensidad en los segmentos de arriba que de los de abajo. Este es el triple gradiente descendente. Esta es una característica que tienen las contracciones de trabajo de parto para que sean efectivas, ¿sí? Porque fíjense, si se propagan de arriba para abajo, si dura más tiempo arriba que abajo y si son más intensas arriba que abajo, ¿cuál va a ser el resultado? Vean mis manos, hagan de cuenta que este es el útero y si la contracción es más fuerte acá arriba, dura más arriba y va de arriba para abajo, ¿cuál va a ser el resultado? Que la fuerza física va a ser que exista un vector, o sea, una línea de fuerza que va hacia abajo, es decir, a sacar al bebé, ¿sí? Por eso se llama triple gradiente descendente. Aquí está explicado de una manera muy sencilla, pero es bastante más complejo. Pero quisiera que me dijeran si sí le entienden a lo que es el triple gradiente descendente, así como se los acabo de explicar. ¿Sí le entienden? Quiero ver sus deditos. Ok, entonces ahora vamos a ver un esquema de este triple gradiente descendente. Miren, aquí tenemos el útero, vean. Una característica es que es de propagación descendente. Vean hacia dónde está la flecha, hacia abajo, de arriba hacia abajo. Vean que tienen más duración arriba que abajo y tienen mayor intensidad arriba que abajo. Entonces aquí, lo que esté acá adentro, en este caso es el bebé, al tener el triple gradiente descendente, las contracciones de trabajo de parto, pues lo va a ir bajando, bajando, bajando hasta que sea expulsado a través del canal de parto. Aquí se ve más fácilmente lo que es el triple gradiente descendente, ¿sí? A este lado del esquema no le hagan mucho caso. Bien, ahora, si ya le entendieron el triple gradiente descendente y ya vieron las características de las contracciones, vamos a ver otra cosa que es cuánto dura la contracción y cuándo se percibe, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a compartir y vamos a ver que las contracciones del trabajo de parto tienen fases y se llaman fases de la contractilidad o fases de la contracción. Primero está la fase de contracción, se empieza a contraer el útero, se empieza a contraer el útero. Después viene la parte más intensa de la contracción, que se llama acme de la contracción, ¿sí?
Y después de haber llegado a la contracción más intensa, viene una fase de relajación, ¿sí? Entonces se empieza a contraer, llega a lo más intenso de la contracción y después se empieza a relajar. Así es una contracción de trabajo de parto, con esas fases. Ahora, vean, aquí tenemos un esquema en donde tenemos una cuadrícula, en donde la línea horizontal viene el tiempo, ¿verdad? Lo que dura la contracción. Y acá en la vertical viene la intensidad en milímetros de mercurio. Entonces vean cómo, ¿se acuerdan que les dije que el útero tenía un tono, ¿verdad? Que no estaba totalmente flácido. Entonces les dije que estaba entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Entonces el útero siempre tiene un tono de más o menos 10. Y vean, aquí empieza la contracción. Esta es la fase de la contracción. Luego viene la fase del acme de la contracción, que es la parte más intensa, y después viene la fase de relajación. Vean cómo todas estas fases duran más o menos 200 segundos, ¿sí? 200 segundos. Pero de todo este tiempo que dura, nosotros solamente podemos palpar cuando ya tiene más de 20 milímetros de mercurio. Por eso aquí hay una llavecita, un corchete, en donde dice que de aquí para acá ya podemos palpar la contracción si tenemos puesta nuestra mano en el abdomen de la paciente, ¿sí? Esto se puede palpar. Y vean entonces que cuánto tiempo podemos palpar esa contracción. Más o menos podemos palparla un minuto, minuto y medio, ¿sí? Aunque duran más de 2 minutos. Ahora vean, también hay otro corchete en donde dice dolor. Aquí, a partir de los 25 milímetros de mercurio, es cuando a la paciente le empieza a doler, ¿sí? Le empieza a doler. Pero nosotros podemos palpar desde antes que viene la contracción. Y nosotros le podemos decir a la señora, señora, ahorita va a tener una contracción, siéntala para que me diga cuándo empieza a dolerle. Y entonces la señora se va a dar cuenta que ustedes pueden saber cuándo viene la contracción, aún antes de que ella la sienta, ¿sí? Y una vez que ella la empieza a sentir, le empieza a doler. Y entonces la paciente empieza a confiar en ustedes porque, ¿cómo se llama? Se da cuenta de que ustedes pueden anticipar cada que viene una contracción y le ayudan a la señora y le dicen, señora, viene una contracción, relájese, explíqueme cuándo le empieza a doler, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se le llama comúnmente en las salas de labor, así lo decimos, no es una palabra que intente ser sarcástica o inadecuada, es lo que los estudiantes generalmente les dejamos hacer en las salas de labor, que es poner la mano en el abdomen de la señora, y a eso le llamamos pansear a la paciente, ¿sí? Lo primero que les van a dejar hacer a ustedes en las salas de labor es pansear a la paciente. Van a tener que llevar a las salas de labor un reloj que tenga segundero para que cuando ustedes toquen que ya viene la contracción, empiecen a medir cuánto tarda la contracción y van apuntando en un papelito. A tal hora tuvo una contracción que duró tanto, a tal hora tanto, a tal hora tanto, a tal hora tanto, y van a ver que ya cuando está bien establecido el trabajo de parto, la señora va a tener de 3 a 4 contracciones cada 10 minutos y ustedes la van a poder tocar. ¿Para qué se pansea a las pacientes? ¿Para qué se monitoriza de esa manera a las pacientes? Para que nosotros nos podamos dar cuenta si el trabajo de parto está siendo regular, que esté siendo normal, porque hay veces que estas contracciones no se dan 3 o 4 en 10 minutos, sino menos contracciones o más contracciones. En ninguna de las dos maneras, si son menos y si son más, es normal. Y entonces
Si son menos, pues tenemos que hacer algo para que sean 3 o 4. Y si son más, pues tenemos que hacer algo para que regrese a 3 o 4, ¿sí? Generalmente podemos utilizar medicamentos o algún otro tipo de tratamiento que no sea medicamento, ¿no? Ya sea tomado o inyectado. Entonces, eso es lo que se llama pansear a la paciente. Es muy importante porque con eso podemos saber si la señora está teniendo un trabajo de parto regular, ¿sí? Normalmente, ya les dije eso, que no se les olvide, pueden ser de 3 a 4 contracciones cada 10 minutos con estas características, ¿verdad? La fase de contracción, el acme de la contracción y la relajación, ¿sí? Bien, ahora, hay una nomenclatura para hablar de las contracciones en el trabajo de parto. El tono uterino, ya dijimos, que es el tono al que está normalmente el útero, que es de 8 a 10, ya 12 es un poquito alto, sin contracciones. La intensidad se mide en milímetros de mercurio. Generalmente las de trabajo de parto llegan a tener 60 milímetros de mercurio. Hay una frecuencia que se mide en el número de contracciones en 10 minutos. Número de contracciones en 10 minutos. Y nosotros hablamos de actividad uterina cuando hacemos una pequeña operación matemática en donde decimos que es igual a la intensidad por la frecuencia y se expresa en unidades Montevideo. Nada más que esto solamente lo podemos hacer cuando la paciente está conectada al cardiotocógrafo, porque nuestra mano sí la podemos ir ejercitando y cada vez nos hacemos más expertos en detectar las contracciones, pero nunca vamos a poder saber cuántos milímetros de mercurio tiene esa contracción, ¿verdad? Entonces, estas unidades Montevideo solamente se pueden calcular en hospitales en donde tenemos cardiotocógrafos y se expresan en unidades Montevideo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues se multiplica la intensidad que nos dé el cardiotocógrafo por la frecuencia en 10 minutos. Y más o menos lo normal son 250 unidades Montevideo, ¿sí? Para que la actividad uterina sea considerada como normal. Eso cuando tenemos cardiotocógrafo. Cuando nada más tenemos la mano del estudiante o del interno, pues decimos que tiene una buena actividad uterina cuando tiene 3 contracciones en 10 minutos que se pueden palpar clínicamente con la mano. Y eso es una buena actividad uterina, ¿sí? No esperen ver muchos cardiotocógrafos. Por ejemplo, la 72 es un hospital mediano en donde sí hay servicio de tococirugía, grande, relativamente grande, pero no hay muchos cardiotocógrafos ahí. Generalmente hay, en teoría, hay unos 8 cardiotocógrafos, ¿verdad? Pero de esos 8 cardiotocógrafos, 6 están descompuestos. Entonces, generalmente hay 2 cardiotocógrafos y no los utilizamos para monitorizar trabajos de parto normal, los utilizamos para otras cosas, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando hay cardiotocógrafos, no se utilizan para monitorizar el trabajo de parto, se utilizan para ver cómo está ese bebé con lo que se llaman pruebas de condición fetal. Entonces, ¿cómo podemos saber que está evolucionando bien la contractilidad uterina durante el trabajo de parto? Con nuestra manita y un reloj. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió? Ok. Ahora, fíjense, este triple, todavía seguimos con las contracciones durante el trabajo de parto. El triple gradiente descendente permite que el cérvix se vaya borrando, luego vamos a ver qué es el borramiento, y también que se vaya abriendo, que se vaya dilatando, ¿sí? Aquí vemos más o menos la intensidad en milímetros de mercurio y la frecuencia en las diferentes etapas del trabajo de parto. Cuando lleguemos a trabajo de parto vamos a ver que hay 3 periodos, ¿verdad? Bueno, en la primera mitad del primer periodo de trabajo de parto,
llegan a ser de hasta 40 milímetros de mercurio y puede haber de 2 a 5 contracciones en 10 minutos. Luego, en la segunda mitad del primer periodo, hay una intensidad mayor, hasta 55 milímetros de mercurio, y una frecuencia de 3 a 5 en 10 minutos. Luego, en el segundo periodo de trabajo de parto, que luego vamos a ver cuál es, ya la intensidad llega hasta 60 milímetros de mercurio y con una frecuencia de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, vean cómo van aumentando en intensidad y en frecuencia dependiendo del periodo de trabajo de parto en el que esté esa paciente. Ya en el tercer periodo de trabajo de parto, disminuyen de frecuencia a unos 3 en 10 minutos y generalmente empiezan a disminuir también de intensidad. Y luego ya se acaba el parto, porque nada más tiene 3 periodos, y empieza el puerperio, que luego vamos a ver qué es el puerperio. Es decir, es el periodo de tiempo en que la mujer tuvo su parto y que después más o menos de 40 días se supone que ya regresó a como estaba antes de embarazarse. También hay contracciones en el puerperio. Poco a poco van disminuyendo de frecuencia e intensidad y siguen siendo dolorosas, ¿sí? Muchas veces nosotros pasamos la visita de las pacientes que ya tuvieron su parto y siguen teniendo contracciones dolorosas, ¿verdad? Pues esas son las contracciones durante el puerperio. ¿Y por qué creen que en el puerperio se sigue contrayendo el útero? Pues para que cada vez se haga más chiquito, más chiquito, más chiquito y deje de estar sangrando. ¿Sí se entiende? Eso es lo que pretenden las contracciones en el puerperio. Aquí tenemos, ¿verdad? También es una especie de broma, donde tenemos aquí al esposo que le dice que la señora ya tuvo su parto y le dice, ¿a poco todavía te duele si ya nació el niño? Porque él no sabe que en el puerperio también hay contracciones, ¿verdad? Y vean la cara de la señora, ¿no? Que le dice, claro que sí, que todavía te duele si ya nació el niño. Claro que sí, todavía tengo contracciones y mi mami me dijo que se llaman entuertos, ignorante, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en las salas ya de los pisos de las mujeres que ya tuvieron su parto, que todavía tienen contracciones y les dicen entuertos, ¿sí? Ay, doctor, tengo entuertos muy fuertes, ¿sí? ¿Y qué son los entuertos? Ustedes ya saben, son contracciones uterinas que lo que hacen es que el útero se vaya haciendo más chiquito cada vez y por lo tanto que el sangrado también disminuya, ¿sí? Ahora, tenemos alteraciones de la contracción uterina, ¿verdad? Por ejemplo, cuando casi no se contrae, se llama hipoactividad. Cuando son poco intensas, de menos de 30 milímetros de mercurio, se llama hiposistolia. Pero cuando son poco frecuentes, menos de 10, se llama bradisistolia. Entonces vean, esto es cuando es poca actividad uterina. Intensidad pequeña, hiposistolia. Frecuencia pequeña, bradisistolia. Pero también está lo contrario, una hiperactividad uterina. Entonces se llama hipersistolia cuando la intensidad es de más de 50 milímetros de mercurio. Y se llama polisistolia cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos. ¿Sí? Entonces son términos que se parecen, pero que tienen que aprenderse bien. Y también puede haber hipertonía uterina. ¿Se acuerdan que dijimos que el útero tenía un tono, verdad? Que era de 8 a 10, 8 a 11. Se llama hipertonía cuando el tono, hipertonía leve cuando está aumentado hasta 20 milímetros de mercurio. Moderado cuando el tono está entre 20 y 30. Y severo cuando el tono es de más de 30 milímetros de mercurio. Esto tampoco es normal, porque imagínense un útero que está contraído constantemente, pues no deja que la placenta se oxigene adecuadamente, ¿sí? Entonces, nada de estas alteraciones de la contractilidad uterina favorecen al bebé. Entonces, todas estas, ¿qué son? ¿Alguien se acuerda? Pues todas estas son distocias de contracción, ¿sí?
porque están alterando las contracciones normales que ya acabamos de ver cómo son. También puede ser que no haya una coordinación en las contracciones, y a eso se le llama incoordinación uterina, que son contracciones incoordinadas de grado variable, o puede ser que el útero fibrile. ¿Sí han escuchado que el corazón puede fibrilar? ¿Sí? Que en lugar de estar latiendo así, tenga contracciones así irregulares, incoordinadas. A eso se le llama fibrilación cardíaca, ¿verdad? Bueno, pues el útero también, en lugar de tener contracciones así cada 3, cada 10 minutos, puede empezar a fibrilar, también se puede poner a fibrilar, y eso se llama incoordinación uterina. O otra alteración, que es la inversión del triple gradiente descendente, que no suceda que vaya hacia abajo, que dure más arriba y que sea más intensa arriba, también sería una distocia de contracción. Y aquí está el esposo, ¿no? Consolando. Ya, esposita, ¿te duele mucho? Y pues vean que contesten, jeje, ni duele tanto, pero me quiero chiquear. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo esa imagen? Bueno, como se podrán imaginar, yo he estado y he atendido cualquier cantidad de partos. Primero, en la residencia. Para empezar, yo hice la especialidad en Centro Médico Nacional, si se acuerdan que les dije, lo que ahora es el siglo XXI, Centro Médico siglo XXI. Bien, ahí atendíamos partos, pero no, bueno, no saben. El Hospital General de Salubridad se quedaba chiquito en comparación con el número de partos que se atendían ahí en el centro médico. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que yo he visto miles de pacientes en trabajo de parto. ¿Sí me la creen que he visto miles de pacientes en trabajo de parto? Claro que sí, sí, créanme, ¿sí? Porque imagínense, si un interno de pregrado atiende 150 partos en 3 meses y no es especialista, ahora imagínense a un especialista que está los 365 días en la sala de trabajo de parto, fácil se le juntan miles de partos dependiendo de los años que tenga de antigüedad, ¿sí? Imagínense, yo tengo como 40 años de antigüedad de haber terminado mi especialidad, pues sí, denmela por buena, ¿no? Que he visto miles de pacientes en trabajo de parto y he visto miles de partos y he atendido miles de partos. Dentro de toda esta maraña de partos que les estoy diciendo y de mujeres embarazadas, he visto mujeres que les duele tanto que se tiran al piso, se tiran de la cama, es decir, bueno, no se avientan de la cama al piso, ¿verdad? Pero se paran de la cama con el dolor y se acuestan en el piso porque ahí se pueden estirar o moverse como ellas quieren, ¿sí? En la cama no lo pueden hacer. ¿Sí me creen que hay pacientes que les duele tanto que hacen eso? Créanmelo, ¿sí? Bueno, pero también he visto pacientes que pasan todo su trabajo de parto y todo su parto, así miren, señora, ¿no le duele? Sí, sí me duele. ¿No le duele mucho? Sí me duele mucho. Pero entonces, ¿por qué no grita como aquella señora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no patalea? ¿Por qué no se tira al suelo? Pues si con eso se me quitara el dolor, ya estaría pataleando o tirándome al suelo, pero no se me quita con eso, ¿sí? Y lo que he visto es que mientras mayor es el nivel sociocultural de la paciente, más pancho hace en el embarazo y en el parto. ¿Sí se entiende? Mientras más riquillas son, más pancho hace, ¿sí? Y mientras menor sea el nivel sociocultural de la paciente, menos problema durante el embarazo y durante el parto, ¿sí? Claro, hay excepciones, ¿verdad? En el servicio social a mí me tocó atender pacientes paupérrimas, ¿no? O sea, que no tenían, pero ni para comer, ¿no? Y dentro de esa gama de pacientes muy pobres,
también había muy pobres que no gritaban y muy pobres que gritaban, ¿sí? Entonces no podemos tener una media. Por eso pongo esa imagen, porque qué tanto de lo que les duele lo puede modificar la percepción del cerebro de cada paciente. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Porque déjenme decirles otra cosa. Por ejemplo, en hospitales en donde se tiene la posibilidad de poner electrodos en los úteros, sí saben lo que son los electrodos, ¿verdad? Unas puntas que miden la intensidad de corriente y de voltaje para medir la intensidad de las contracciones. Por eso se sabe que miden 60 milímetros de mercurio en el trabajo de parto. En el trabajo de aborto también. ¿Qué creen? Durante la menstruación pueden llegar a tener hasta 60 o más milímetros de mercurio en las contracciones. Por eso hay pacientes que durante la menstruación se quejan mucho, ¿verdad? De que les duele. ¿Y qué creen? También se han hecho mediciones de las contracciones que tiene el útero durante los orgasmos en la mujer y llegan a 60 o 70 milímetros de mercurio. ¿Sí se entiende? Entonces, la intensidad es la misma, pero la percepción es diferente. ¿Sí se entiende? Entonces, durante el trabajo de parto lo percibe como dolorosas, pero durante el orgasmo las perciben como placenteras. ¿Sí se entiende la diferencia? De modo que, por ejemplo, no es lo mismo que llegara, no sé, el amor de mi vida, ¿sí? Y yo estuviera sentado viendo así la computadora, se pusiera atrás de mí y me hiciera con su manita así, y me dijera, hola Oscarín, ¿sí? Que me hiciera así. ¿Sí se imagina que más o menos qué sentiría? Fuertecito, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿qué sentiría yo? Bueno, pues el amor de mi vida me está haciendo mi caricia, ¿verdad? A que llegara la persona que más gorda me cae y que me hiciera lo mismo con la misma intensidad, ¿sí? Entonces me paro y no sé cómo le va o cómo nos va, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Porque la percepción del dolor puede ser de la misma intensidad, pero nosotros lo percibimos de manera diferente, ¿sí? De la misma manera que no sería lo mismo que mi abuelita me diera un besito en la mejilla a que el amor de mi vida me diera un mismo besito en la mejilla. ¿Sí se dan cuenta de todas estas variantes de cómo percibimos estímulos iguales? Entonces, por eso puse esa imagen, porque nunca se sabe cuál es el umbral del dolor para cada paciente, para cada mujer, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver mujeres que se quejan mucho, que gritan, que lloran, y otras que ni en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bien. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? ¿No? Bueno, quedan unos 20 minutos que nos los vamos a ahorrar. La siguiente semana, que no es puente, vamos a seguir avanzando en todo lo que nos falta del parto, ¿sí? De modo que, de una vez les digo, vayan estudiando, porque son muchos términos que se tienen que aprender de memoria. Y recuerden que el último examen abarca todo obstetricia. Desde que empezamos a ver fecundación, segmentación, implantación, ¿se acuerdan? Hasta lo último que veamos de obstetricia, ¿sí? Ok, bueno, si no tienen alguna duda, pues nos vemos el lunes a las 7 con urinario y luego a las 10 con reproductor. Pórtense bien, síganse cuidando, nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego.